Hola, comunidad de 100% fiscal. Mi nombre es Rebeca García y hoy hablaremos de esquemas reportables. Hola, comunidad de 100% fiscal. Yo soy la contadora Rebeca y a continuación vamos a platicar acerca de algunos términos que la autoridad nos proporciona para entender un poquito más el tema de esquema reportable. Y vamos a iniciar, eh, bueno, la autoridad nos da tres términos: lo que es esquema, lo que es esquema reportable y lo que es un esquema que no es reportable. Y vamos a iniciar con lo que es un esquema. Un esquema tal cual es un plan, un proyecto, una propuesta, una asesoría, una instrucción o incluso una recomendación que un asesor fiscal o una persona externe de forma expresa o de forma tácita. ¿Con qué propósito? Con el propósito de materializar una serie de actos jurídicos o tus operaciones. Tal cual ese es un esquema, la autoridad no te dice que tienes que revelarlo, no te dice nada, nada más te da la definición de que para ella esto es un esquema. Ojo aquí, ¿qué no es un esquema? Tampoco es un esquema reportable ni un esquema. Cualquier trámite que tú como contribuyente realices ante una autoridad o defensa del contribuyente en diversas controversias fiscales. Eso queda fuera, no es un esquema. Entonces, como primera instancia tenemos esto, que es un esquema y ya la autoridad te lo define y te dice, mira, tú no te preocupes, yo nada más te estoy dando este concepto para que tú lo tengas en cuenta. Y ahora sí, vamos a pasar a los tipos de esquema. Vamos a tener el tipo de esquema reportable y el tipo de esquema no reportable. Vamos a iniciar con el que es un esquema que sí es reportable. Bueno, para que tu contribuyente estés en el supuesto de que tienes que revelar un esquema reportable, tienes que cumplir con dos elementos totalmente esenciales. Ojo aquí, si no cumples con uno de esos dos elementos, no tienes que revelarlo, no tienes que reportarlo a la autoridad. Y esto generó mucha controversia. Más adelante lo vamos a platicar. Entonces, la autoridad nos dice en el artículo 199, en su párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, nos dice, mira, para que sea un esquema reportable, número uno, tiene que generar de forma directa o de forma indirecta un beneficio fiscal, como lo comentaba la licenciada Salazar. Un beneficio fiscal es cualquier deducción autorizada de más, cualquier operación que te genere más utilidad, más ganancia, más pérdida, que a ti te beneficie. O sea, que te ponga en una situación más favorable como contribuyente de la que deberías estar. Esto, obviamente, este beneficio te lo tiene que generar en México. Entonces, allí tenemos el primer elemento. El segundo elemento es que cumplas con alguna de las 14 características o alguno de los 14 supuestos que te menciona la ley. ¿En dónde? En el artículo 199 de la fracción primera a la fracción 14. Son 14 supuestos. Si tu contribuyente ya sí te genera el esquema que tú tienes, el plan, la estrategia que estás implementando, uno, sí te genera beneficio fiscal, ya cumpliste con un requisito, ¿no? Y aparte, ya estás, si recaes en alguno de los 14 supuestos, bueno, ya cumples con los dos requisitos o con los dos elementos esenciales para que tu esquema sea reportable. Ojo aquí, si no tienes uno de estos dos, no reveles tu esquema, no reveles tu estrategia, no reveles lo que sea que estés implementando que sí te está generando un beneficio fiscal. Si no cumples, supongamos, si tienes un esquema que sí te genera beneficio fiscal, pero no te encuentras en alguna de las 14 supuestos que te da la ley, no tienes por qué revelarlo porque no estás obligado a hacerlo. O bien, si te encuentras en un supuesto de las 14 fracciones, pero no te genera la verdad un beneficio fiscal, tampoco tienes que revelarlo, la autoridad no te lo está pidiendo. Entonces, hasta aquí, pues hasta aquí queda lo de esquema reportable. Recordemos estos dos elementos porque los vamos a ir platicando más adelante. Entonces, ahora los esquemas reportables, la autoridad nos los divide en dos. Esquemas reportables, los que son generalizados, y los esquemas reportables que son personalizados. Y vamos a analizarlos un poquito. Tenemos el esquema reportable generalizado. La autoridad nos menciona, un esquema reportable generalizado es aquel que busca comercializarse de manera masiva. ¿A quién? A todo tipo de contribuyentes o a un grupo en específico de ellos. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, yo soy maquiladoras. Entonces, un ejemplo, yo asesor fiscal
elaboro un plan. La verdad, yo sé que las maquiladoras, no sé, en algún punto me di cuenta que pueden hacer más deducciones autorizadas y hacen esto, y aparte si cumplen con una de las 14 fracciones. Ok, entonces ya yo hago asesor fiscal, armo un plan, ¿para qué? Para venderlo. Entonces, un plan que sí le genere beneficio fiscal, no sé, a las maquiladoras y aparte sí se encuentra en uno de los 14 supuestos que nos otorga la ley, que nos dice. Bueno, entonces yo hago una reunión con 10, 20 maquiladoras o empresas que maquilan y les digo, miren, yo tengo un esquema que se los puedo vender, la verdad les va a ayudar a pagar menos impuestos y los va a poner en una situación más favorable fiscalmente. Este, y ya dependiendo de cada uno, yo le puedo hacer una mínima o nula adaptación, pero aún así sigue siendo generalizado. Pero qué pasa si ninguno de ellos acepta? O sea, ninguna maquiladora dice, no, la verdad no nos interesa tu esquema. ¿Qué pasa con este esquema? Lo tiene que revelar aún así el asesor fiscal. No, pero es que la realidad es que no me lo compraron. No, a la autoridad dice que no importa, que este esquema, a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza su primer contacto para su comercialización, lo tiene que revelar. Pero dice el asesor fiscal, pero es que nadie lo compró, nadie lo implementó ni me lo compró. Bueno, aún así la autoridad te dice, cuando se toman las medidas necesarias para que terceros, las maquiladoras y la reunión que hicieron de maquiladoras, conozca la existencia de ese esquema, un esquema que los pone en una situación más favorable fiscalmente. Aún así, aunque no lo hayan comprado los contribuyentes, el asesor o la persona que lo elaboró se ve pues en el supuesto de que lo tiene que revelar. Esto es en el caso de un esquema reportable generalizado. Sí puede ser para un grupo de específico, pero no va a ser en particular con sus circunstancias, porque entonces ya vamos a entrar al esquema reportable personalizado. El esquema reportable personalizado, a diferencia del generalizado, efectivamente, puede ser que el asesor trabaje en la empresa o puede ser que sea un asesor externo, pero referente a las circunstancias, no sé, que tiene Solecito SADCB maquiladora, un ejemplo, este, yo voy a hacer un plan, yo voy a hacer una estrategia, voy a hacerle un esquema a esta empresa en particular con sus circunstancias, porque ya vi sus estados financieros, porque ya vi sus auxiliares, he visto qué costos y gastos tiene, he visto qué clientes tiene. Entonces yo le voy a aplicar para él en particular un esquema, pues que en primera le va a generar un beneficio fiscal y en segunda, pues tiene que estar en alguno de los 14 supuestos. Recordemos eso. Entonces, de igual forma, este esquema reportable personalizado, el asesor o la persona que lo realizó lo tiene que revelar a más tardar dentro de los 30 días siguientes en que el contribuyente, o sea, solicitó esa ASB maquiladora, ya lo puede implementar. Esto es en el caso de esquema reportable personalizado. Entonces, retomemos un poco. La autoridad ya nos dijo que es un esquema, tal cual para ella es cualquier plan, proyecto, que ayude a materializar una serie de actos jurídicos. Eso es un esquema. Después ya la ley nos dice lo que es un esquema reportable. De igual forma, un plan, proyecto, asesoría, recomendación, pero que te genere un beneficio fiscal y aparte que cumplas con alguna de las 14 características que te da la ley. Y ese esquema reportable, ya cuando sea reportable, se puede dividir en dos, en personalizados y en generalizados. Una vez ya teniendo estos términos un poco más en claro, vamos a pasar a platicar un poco acerca de, pues sí, ciertas, pues no controversias, pero ciertas situaciones en las que nos llevó la falta de reglas de carácter general. Y vamos a platicar un poco de ellas. ¿Qué pasa? La esquemas reportables se incluyó en la reforma fiscal 2020. Y allí mismo, en esos artículos que nos otorga el título de esquemas reportables, nos hace mención de que nos van a otorgar reglas de carácter general para poder entender mejor esto. Pero pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril, pasaron muchos meses hasta julio y seguíamos sin tener reglas de carácter general. Entonces, aquí la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente le hace un oficio al SAT el día 13 de julio del 2020, le dice, ¿sabes qué?
los contribuyentes están muy espantados, tú nada más los asustaste, ya quieren saber pues qué procede, ¿no? O sea, cuáles son las reglas de carácter general para que ellos se puedan preparar y para que ellos sepan y bueno, lo que le contesta el SAT por medio de otro oficio, el día 5 de agosto, pues más o menos pasó un mes para que se contestaran, el SAT le dice, no, sí, ya no te preocupes, Prodecom, yo ya estoy trabajando en las reglas de carácter general para que los contribuyentes pues se puedan preparar, ¿no? No te preocupes, a más tardar este año te las doy. Y la realidad es que sí, a más tardar este año no las dieron, pero pues hasta noviembre. Pero recordemos, como lo mencionaba la licenciada Salazar, que el SAT no trabaja solo en la cuestión de esquemas reportables, sino que en el oficio el SAT le dice, ¿sabes qué? Aguántame un poco porque recuerda que yo no voy solo, sino que voy de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, los dos estamos trabajando, pero no te preocupes, yo te entrego las reglas de carácter general. Y allí quedó, entonces pasó agosto, septiembre, y hasta noviembre, el 18 de noviembre de este año, pues se emitieron las reglas de carácter general, en donde en la tercera resolución ya miscelánea fiscal ya nos otorgan las reglas para esquemas reportables. ¿Y ahora qué pasa con la Coparmex? La Coparmex en su cuarta reunión bimestral, pues también recordemos que estas confederaciones se encargan pues de externarle a la autoridad ciertas inquietudes o preguntas que tienen los contribuyentes en particular. Entonces, la Coparmex en esta cuarta reunión le hace un planteamiento de ciertas preguntas y aquí viene la controversia que muchos contribuyentes tienen. La Coparmex le dice al SAT, mira, estos contribuyentes tienen dudas si ellos se encuentran en el supuesto de tener que revelar sus esquemas o no, porque ellos, pues la ley les da ciertas facilidades. Entonces, ellos preguntan, SAT, si tienen que revelar estas facilidades que la autoridad les da. A lo que obviamente les contesta el SAT, mira, una cosa son las facilidades que te otorga la autoridad y otra cosa son que tú te encuentres en la situación de esquema reportable. Y mira, independientemente de que yo te otorgue las reglas de carácter general o no, los contribuyentes ya saben que si leen las 14 fracciones, ellos van a identificar si se encuentran en alguno de esos supuestos para saber si tienen que hacer pues su esquema reportable. Entonces, básicamente la Coparmex hizo una serie de preguntas que pues la realidad es que sí, todas se contestaban con la respuesta de que pues si te vas al artículo 199 y lees de la fracción 1 a la fracción 14, pues vas a entender si te encuentras y tú analiza como contribuyente si te encuentras en alguno de estos supuestos y aparte si te encuentras en una situación favorable fiscalmente. Y ya, así quedó la respuesta del SAT a la Coparmex y la respuesta del SAT a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Afortunadamente, al día de hoy ya tenemos las reglas de carácter general y las fichas de trámite, pero efectivamente ninguna de estas reglas de carácter general nos dan como más herramientas para entender esquemas reportables. Simplemente, pues son reglas que ya tuvieron que haber emitido. Gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.